Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien. Me da mucho gusto ver que están aquí contentos, felices. Hoy, hermanos, estamos en la sexta clase. Estamos a punto de terminar, solo después de esto nos faltan otras 2 clases para terminar este curso de neumatología, pero siguen habiendo sorpresas, siguen habiendo cosas bastante interesantes por aprender. Y hoy tenemos el tema de el Espíritu Santo y la Iglesia. Hermanos, tal vez a algunos de aquí les pasó que su primer contacto con el Evangelio fue en la comodidad de su casa, escuchando la televisión. Me acuerdo el testimonio de una hermana que estaba viendo un programa llamado Enlace y se predicó el Evangelio, y en ese momento ella creyó, ¿no? Y la pregunta, a ver, la hermana ya di quién es, y a lo mejor tú puedes decir, bueno, esta persona es salva. Yo creo obviamente que sí, o sea, si confió en el Evangelio, si en ese momento se entregó a Jesucristo, claro que fue salva. Pero la pregunta es, bueno, y después de que ya eres salvo, de que ya creíste en el Señor Jesucristo, ¿qué sigue? Porque esta experiencia de convertirse viendo un programa de televisión, para Pablo sería algo como novedoso, algo extraño. ¿Por qué? Porque aunque para la salvación accedemos individualmente, cada quien a través de su fe, uno a uno, entramos al conocimiento de Jesucristo. El plan de Dios no es que nos mantengamos en esta vida solitaria. En los tiempos de Pablo era, bueno, crees en el Evangelio y te unes a una iglesia. Entonces vemos que el tema del Espíritu Santo y la iglesia es muy importante, porque para Dios es importante la iglesia. Así como es importante aplicar la salvación en ti, no te salva para que te quedes tú solo, sino que te adentra a una iglesia. Por eso vamos a ver esta primera palabrita, este primer término en latín, ¿no? Extra ecclesia nulla salus. Esto es una frase que decía Cipriano en el siglo III aproximadamente, que significa: fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y esta nos la aplican los católicos romanos. Nos la aplican los católicos romanos para decirnos: es que ustedes, cristianos protestantes, no son salvos porque ustedes están fuera de la iglesia católica romana. Nosotros, ¿qué es lo que creemos? Que tienen razón en esta frase, tienen razón en decir que fuera de la iglesia no hay salvación, pero nosotros no entendemos iglesia como esta institución católica romana, sino que entendemos iglesia como cuerpo de Cristo. Y cuando tú crees en el Señor Jesucristo, irremediablemente tú estás dentro de ese cuerpo, dentro de esta congregación, y estás llamado a asistir a una iglesia. Así que vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, y para Dios, ¿qué es la iglesia? ¿En qué consiste la iglesia? Hermanos, vamos a ver el Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Porque para Dios, nosotros somos un pueblo. Nos dice Tito 2:14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, laos, para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermanos, aquí no vamos a entrar, aquí ya vamos a empezar con las polémicas desde la segunda, tercera diapositiva. Hay denominaciones, posturas religiosas que tienen una idea bastante ajena a la Escritura, pienso yo, de que Dios tiene 2 pueblos. Un pueblo es un pueblo compuesto de gente, de judíos, un pueblo étnico, un pueblo basado en la nacionalidad, en la sangre, en la consanguinidad, y otro pueblo basado ahora sí que en la fe del Señor Jesucristo. Nosotros decimos, de ninguna manera, solamente existe un pueblo. Esto lo vemos desde el término laos. Dice que Dios hizo un pueblo para sí. En la Biblia hebrea, la palabra pueblo es am, se pronuncia am. De hecho, Abraham significa eso, ¿no? Padre de multitudes, de una nación, padre de nación. En la Septuaginta, cuando se pasó esta palabra am al griego, se pasó como laos. Hay otra palabra que también habla de naciones, que es la palabra etnes. Cuando dice ir a todas las naciones, es la palabra etnes. Pero para el concepto judío del primer siglo, esta palabra etnes terminaba significando las personas que no eran judías, lo que ahora llamamos gentiles. Así que es muy significativo que Pablo haya usado el término laos
ha hecho un pueblo para posesión suya. Y no significa, hermanos, que somos un nuevo pueblo o que somos un reemplazo. Somos la continuidad de ese pueblo del antiguo pacto, porque el pueblo del antiguo pacto está basado en el antiguo pacto, con esta promesa de que eras parte del pueblo cuando nacías, era algo étnico, que claro que también podían integrarse extranjeros al creer en este Dios, pero era algo generalmente étnico. De ese pueblo muchos renegaron de Dios y quedó un remanente. En el Nuevo Testamento vemos que Dios en Pentecostés, como ya lo vimos, cumplió su promesa de derramar su espíritu sobre su pueblo. Y en ese originalmente estaban solamente los judíos. Pero después Dios le abrió el entendimiento a Pedro para que comprendiera, como ya también vimos, que esta salvación también es para los gentiles. Entonces la iglesia, de hecho iglesia significa congregación o asamblea, llamados afuera. Esa palabra también está en el Antiguo Testamento, obviamente en un término hebreo. Entonces nos habla de estas personas que están congregadas, esta asamblea de Dios. Nosotros somos la continuación del pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que es un remanente del pueblo judío al cual se le añadieron los gentiles, personas no judías, y ahora nosotros constituimos ese pueblo. ¿Cómo podemos estar seguros de que ya solamente es un pueblo y no son dos? Bueno, vemos que ahora somos de la familia de Dios. Vemos que nos dice Efesios 2:19, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y entonces esto es lo bello. Dios no solamente nos ha constituido un pueblo con el instrumento del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, sino que también nos hizo una familia. La clase pasada mencionábamos que Dios nos adoptaba, y a veces pensamos en adopción y solamente pensamos en, yo y Dios. Dios es mi papá y yo soy su hijo y así puedo vivir toda la vida, tal vez podamos pensar al inicio, pero no. Dios es mi papá y eso significa que la otra persona que también cree en Cristo es mi hermano. Y como nos dice, ya no somos extranjeros, ya no somos ajenos a esas promesas que Dios le había dado a su pueblo, a su familia, porque ese es el objetivo de Dios. Él quiere hacer un pueblo para su gloria, Él quiere hacer una familia en la que Él se puede gozar. Y vemos que en esto está el Espíritu Santo, porque nos dice Gálatas 4, del 4 al 6, que justamente Gálatas es una carta escrita para evitar esto del judaísmo, de los judaizantes. Había un grupo de personas que decían, tú para poder ser completamente entregado a Dios, tienes que convertirte en nuestros rituales judíos, tú tienes que hacerte más como nosotros. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Ya no hay distinción. Y entre su argumento está que somos ahora también hijos nosotros. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Entonces la iglesia no solamente es el pueblo de Dios, sino que es la familia de Dios en la cual el Espíritu Santo nos ha unido. También vemos que es el templo del Espíritu Santo, la iglesia en su totalidad. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Yo me acuerdo que cuando recién empecé en el cristianismo tenía esta idea de que mi cuerpo, yo solito soy templo de Dios. Y sí, Pablo en 1 Corintios 6, hablando de los temas sexuales, habla de nuestro cuerpo individual como templo de Dios, pero vemos que también en lo colectivo somos templo, no somos... Cuando nos juntamos como iglesia no es como que seamos varios templos juntos, sino que se quiere dar a entender de que somos uno solo. Y aquí es donde vemos que justamente se cumple esa promesa de Dios haciéndose presente en su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba todo triste, afuera, exiliado de su pueblo, de su tierra, estaban atrapados, Dios les prometía que iba a regresar con ellos, que iba a estar en medio de ellos. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos esta promesa. Aquí podemos ver otro argumento, de que al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se le prometió la presencia de Dios en medio de ellos, y ahora nosotros experimentamos esta presencia. No se puede negar que somos ese pueblo de Dios. Entonces esto ya nos da algunas implicaciones prácticas, ¿no? De que si tú estás
contra un hermano de la iglesia, estás atacando al templo de Dios. Hermanos, era muy importante la santidad de las cosas de Dios. O sea, no cualquiera entraba al templo. Si alguien que no era un sacerdote entraba al templo, caía fulminado. ¿Se acuerdan del ejemplo de Asa, que iban caminando llevando el arca? El arca iba a tocar el suelo y Asa, por levantarla, la tocó y cayó fulminado. Vemos que es la importancia de Dios, de su presencia. Entonces, si nosotros somos en lo común templo de Dios, aquella persona que actúe en contra de esta unidad, pues se está metiendo en un serio problema. Vemos, hermanos, también que el Espíritu Santo es el que crea este vínculo, es el que crea esta unidad. Nos dice Efesios 4:3-4, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Y algo que se me hace muy bello en este apartado es el hecho de entender que la unidad no es sinónimo de uniformidad. Muchas veces hay gente que espera que actuemos de la misma manera que él, ¿no? Hay personas que si a él no le gusta algo, significa que a Dios no le gusta tampoco, entonces tú tampoco lo puedes hacer, y a veces así nos metemos en problemas, ¿no? Es que, bueno, por poner un ejemplo muy práctico, muy de mí, ¿no? A mí me gusta el rap, yo tengo mis reflexiones acerca de por qué yo no considero que el rap sea malo, pero no falta que haya una persona que diga, no, el rap es pecaminoso, el rap es del diablo. ¿Y por qué el rap es del diablo? Pues porque no le gusta a Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo sabes que no le gusta a Dios? Bueno, pues porque no me gusta a mí, ¿verdad? Bueno, no te lo dicen, pero lo dan a entender. Yo no considero que eso le gusta a Dios. Bueno, porque tú lo consideras así, a veces queremos poner como ese estándar, ¿no? Entonces podemos ver que, como nos decía Agustín de Hipona, en lo esencial unidad, en lo secundario libertad, pero en todo caridad, en todo amor. Así que podemos entender esto. Y aparte también está este tema del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, en el cual el Espíritu Santo nos ha injertado, y recordemos que el cuerpo tiene diferentes funciones. La mano no tiene la misma función que el pie, ni la oreja del ojo. Así que no busquemos que todos seamos un molde idéntico de cada uno. Dios ha querido escogerte a ti con tu personalidad, obviamente queriendo limar tus imperfecciones, pero todas nuestras personalidades, aún en este tema de los temperamentos, que flemático, colérico, todos ellos tienen sus puntos positivos, y Dios te ha tomado con ese temperamento para poder usarte para su evangelio, para poder construir este grupo unido. Y vemos esta oración última de 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. El Espíritu Santo es el que causa esta koinonía, como el grupo que tenemos, ¿no? Esta es la palabra comunión, esta koinonía. Muy bien, hermanos. Aquí vamos a ver 4 mandamientos que se le hace a la iglesia con respecto al Espíritu Santo. Y el primero es: anden en él. Anden en el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Hermanos, para Pablo, en su concepto judío, andar, caminar, significa una manera de vivir. Y aquí vemos que para Pablo el tema del Espíritu Santo es la clave de la ética. Tú vas a vivir de la manera que tienes que vivir como cristiano si solamente tú estás apegado al Espíritu Santo. De manera que podemos entender que si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, no vas a vivir una vida moral, una vida ética, una vida santa. Y el principio de este andar en el Espíritu Santo podemos entender lo que es el amor. Nos dice Gálatas 6:2 que la ley se resume en el amor. Cuando tú amas, tú estás siendo movido por el Espíritu Santo, cuando amas de la manera correcta. Entonces, resumimos la vida ética en el andar en el Espíritu. Para Pablo no hay una manera de vivir como Dios quiere, si no es con el Espíritu Santo. A veces, cuando estudiando este tema, hermanos, como que me doy cuenta de la profundidad de esto, o de cómo a veces en la iglesia no hacemos tanto énfasis en la necesidad cotidiana del Espíritu Santo para nuestra vida. Otro tema muy conocido es
ser llenos del Espíritu Santo. Y para muchos se pueden preguntar, bueno, ¿qué significa ser llenos? Si están buscando ahí por todos lados en la Biblia, pero creo que en este mismo versículo ya nos da la pauta de qué significa llenos del Espíritu Santo. Se hace el contraste. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Cuando tú te embriagas, tu cuerpo, bueno, tú eres controlado por la sustancia, por la gente también que se droga. Tal vez aquí Pablo no estaba pensando en eso, pero vamos a pensar aplicándolo ahorita. En esos tiempos no había drogas, pero ahorita la gente que se droga, ¿cómo podemos ver que su libertad se ve coercionada, su pensamiento no lo tiene claro y actúa de una manera incorrecta? Entonces entendemos que ser llenos del Espíritu Santo es lo contrario a emborracharse. Si emborracharte significa ser controlado por el vino, ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlado por Dios, por el Espíritu Santo. Y aquí pues el famoso ejemplo que tenemos siempre, ¿no? Lleno viene de este griego que es plero, que es el llenar una vela. Tenemos este barquito y tenemos esta vela que está moviendo con el viento. Está bonito, ¿verdad? Llega el Espíritu Santo, ese viento, y llena nuestra vela haciendo que se mueva el barquito. Dejarlo más a ver otra vez. La vela ahí. Muy bien, hermanos. Otro mandato que nos hace el Señor acerca del Espíritu Santo es no lo contristen y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Y aquí pues podemos entrar en un tema un poquito más filosófico, ¿no? Se puede entristecer a Dios, porque Dios es inmutable, o sea, Él no cambia. Nos dice Santiago 1:17 que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y cuando alguien tiene un sentimiento, ¿qué es lo que está pasando? Que está ocurriendo un cambio en su interior. Yo como ser humano estoy ahorita, por ejemplo, feliz. Pero si alguien llega conmigo y me da una mala noticia, esto va a influir, va a hacer un cambio dentro de mí, y eso va a hacer que mi estado cambie de posición, cambie de forma. Dios no puede cambiar, así que lo externo no lo puede afectar, así que de la manera que sucede con nosotros. Aquí recordamos lo viste en la primera clase. Exacto, Él es impasible, no puede sentir pasiones porque eso iría en contra de su inmutabilidad. Aquí es donde volvemos al primer curso, a la primera clase, que no intentemos comprender a Dios con los términos humanos. ¿Qué es lo que hacían los griegos? Para los griegos, los dioses eran simplemente humanos, inmortales y con superpoderes. Pero nosotros entendemos que Dios trasciende más allá de la humanidad. Nosotros podemos entender más fácilmente contestar al Espíritu Santo, no pensando en lo que causamos en Dios, sino más bien en cómo debemos reaccionar nosotros ante lo que estamos haciendo. O sea, este mandato no es, quiero que te enteres de que Dios está triste. Este mandato es, cambia tu manera de actuar porque no es la manera de actuar correcta. Porque estás ahora sí que contra el deseo de Dios, contra la voluntad de Dios. Y esto no significa, hermanos, que Dios no pueda amar, porque Dios, claro que es amor. Él ama en un sentido activo, o sea, Él nunca deja de amar, su amor siempre es. Pero sí es un poco complejo, ¿no? También entendemos que Dios es justo y su santidad, cuando choca con nuestro pecado, es ahí donde en ese punto de contacto surgen este tipo de términos, ¿no? Recordemos, hermanos, que no podemos describir a Dios con los mismos términos que usamos en nosotros, es que en Dios le llamamos en este caso, antropopatrismo. O sea, describimos a Dios con sentimientos humanos para poder entenderlo mejor. Así como cuando decimos que la mano de Dios no significa que Dios tenga una mano física, eso sería un antropomorfismo, de darle a Dios forma de humano para entenderlo, para que en nuestra mente sea más comprensible. Entonces aquí estamos hablando de un antropopatismo, una manera de hablar de Dios para que podamos entender que eso que estamos haciendo está mal. Y vemos que esto sucede desde el Antiguo Testamento, ¿no? Los judíos eran expertos en hacer esto con el Señor, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por el cual se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Que de hecho también nosotros somos expertos a veces, no echemos la bolita.
Y aquí está esta parte, la verdad que sí me impactó mucho. No apagar el espíritu. ¿Por qué? Hermanos, yo casi toda mi vida, bueno, desde que soy cristiano, tenía esta idea de apagar el espíritu como algo parecido a contristar al Espíritu Santo. Usando esta metáfora de una llama, de una flamita, apagar al Espíritu Santo es como no dejar que Él tenga control de tu vida, no dejar que Él viva su vida santa en ti. Pero viendo comentarios y viendo ahí el contexto, esto, hermanos, parece ser una referencia, y aquí es donde vamos a poner unos polémicos. Aquí es una referencia a las profecías, hermanos. Vemos que después que dice no apaguen el espíritu, dice no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. En el primer siglo se tenía como esta idea de que el fuego en cierta manera representaba al Espíritu Santo en los profetas. De hecho tenemos este pasaje hermoso de Jeremías 29 donde dice: y me dije, no volveré a hablar de él, ni me acordaré más de su nombre. No obstante, en mi corazón había un fuego que intenté sufrirlo, pero no pude. O sea, ahí la profecía en Jeremías se sentía como un fuego y él no lo podía controlar. Y recordando, hermanos, que las cartas de Pablo son cartas circunstanciales, o sea, Pablo las escribe por las circunstancias, las cosas que está viviendo en la iglesia. Podemos entender que tal vez habían hermanos que estaban prohibiendo que haya personas que profetizaran. Que recordemos, hermanos, este es un contexto del primer siglo donde la profecía, donde hablar en lenguas era como algo bastante normal en la iglesia. Ya no vemos esta normalidad, no vemos que pasen estas cosas, pero para ellos sí era normal. Entonces ellos hacen Pablo hace esta expresión: no apaguen al espíritu, no le prohíban a los profetas que profeticen. Nosotros, ¿cómo lo podemos tomar? Tal vez no podemos tomarlo exactamente igual, pero podemos tener una aplicación. No limites a la persona que te comunica un mensaje de Dios, que puede ser, por ejemplo, a través de la prédica, porque al fin y al cabo recordamos que los profetas son portavoces de Dios. Ellos tienen el encargo de recibir este mensaje de Dios y comunicarlo al pueblo para que cambien su modo de ser. Casi todos los libros de los profetas vemos que son regaños y regaños y regaños, y al final el consuelo, ¿no? El ánimo de ya cuando cambies vas a experimentar esta bendición. Entonces, en cierto sentido, los pastores, los maestros, los que enseñan la escritura son, por así decirlo, profetas, son personas que son portavoces del mensaje de Dios. Así que lo podemos aplicar en este sentido. No limites al Espíritu Santo que está influyendo para instruirte, que está influyendo para edificar al pueblo de Cristo. Y después tenemos el Espíritu Santo y las ordenanzas. Ay, pues esta parte no la corregí, o ignoren esta parte de ahí. Solo. ¿Cuál para ignorar? Ignoren esta parte. No, esta parte, mírenla. Ok. Vemos que el Espíritu Santo está totalmente ligado. Bueno, está muy vinculado al bautismo. Nos dice la predicación de Pedro en Hechos 2. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Nosotros a veces hemos cometido el error de solamente entender el bautismo y la cena del Señor, estamos hablando de la cena del Señor, como algo meramente simbólicos, pero hay algo de espiritualidad en ellos. Vemos que cuando la Biblia nos habla de bautismos, también se nos habla del bautismo de Moisés, se nos habla del bautismo de Noé, se nos habla de Jesús en el Salmo 69 como inundado por agua. Ahí están las citas que hablan de estos bautismos, y podemos ver que en estos ejemplos que se usan del bautismo nos habla de que los elegidos de Dios pasan por una prueba, mientras aquellas personas que no son del pueblo de Dios pues terminan cayendo, terminan fracasando. Entonces el bautismo nos recuerda este momento, esta prueba que pasó Jesucristo, y nosotros, como estamos unidos a Él, vencemos esta prueba. Y hay una cosa, tenemos la realidad es lo que vivió el Señor Jesucristo en la cruz, que murió y resucitó. Tenemos la señal,
que es este lavamiento, este momento simbólico en el que metes a la persona al agua y la sacas. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que es como un punto intermedio entre la señal y la realidad. Tenemos que recordar, hermanos, que el bautismo no solamente es algo simbólico, sino que de una manera espiritual, que a mí todavía me cuesta un poco entender. Este bautismo comunica a nuestra fe una confirmación de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No lo vemos como un mero simbolismo, o sea, sí hay simbolismo, pero también tiene un toque de alimentar mi fe, alimentar mi espiritualidad. Ahorita lo vamos a ver un poquito más con la cena del Señor, pero es esto, hermanos. Esta señal nos une, nos comunica, hace como cuando tú escuchas una prédica y sientes que el Señor te habla. Dios usa ese instrumento de esa prédica para modificar algo en tu espíritu, para hacerte crecer espiritualmente. También Dios usa esa señal del bautismo para comunicarte esta realidad espiritual de que fuiste sepultado y resucitado junto con Cristo. Y la cena del Señor es un tema también bastante polémico, hermanos. En la historia de la iglesia hay 4 puntos de vista acerca de la cena del Señor en cuanto a la presencia de Jesucristo. El punto de vista católico romano es el de la presencia corporal llamada transubstanciación, que nos dice que todo está compuesto de esencia y accidentes. La esencia es esto que está en el interior, es lo que hace que una cosa sea lo que es como ahí lo de adentrito, y el accidente es como la manifestación física. Por ejemplo, podríamos decir que este ratón tiene esencia de ratón allá adentro, pero lo que vemos de él solamente es el accidente, la parte física. Los católicos romanos piensan que la esencia de la hostia se convierte en el cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, pero que el accidente permanece. Por eso es un doble milagro. El milagro de que la sustancia cambie, pero de que el accidente se quede igual. Esa es la postura católica romana. Creemos que está equivocada porque Jesucristo dijo: hagan esto hasta que yo vuelva. Y si Jesucristo vuelve cada que hacen la cena del Señor, si vuelve físicamente, estaría siendo incoherente con esa promesa que nos hizo Jesús. Además de que también no es muy coherente. Entendemos que Jesús está usando un lenguaje metafórico, porque Jesucristo, cuando dice este es mi cuerpo, Él está ahí. O sea, no es como que ahorita este pan es mi cuerpo, no, o sea, Él está aquí. O sea, no tiene coherencia, no tiene mucha lógica. La otra postura es la que tienen los luteranos, que dicen que no hay una transubstanciación, pero que sí está el cuerpo de Cristo físicamente en el pan. Eso otras tradiciones le llaman consubstanciación, pero los luteranos no les gusta que le llamen consubstanciación, ellos les gusta que le llamen unión sacramental. Y aquí respetamos a los hermanos luteranos, así que vamos a decirle unión sacramental. La cuarta postura, la tercera, es la postura simbólica. O sea, la cena del Señor solamente es un recordatorio, solamente estimula tu imaginación y te recuerda lo que hizo Jesucristo, pero nosotros vamos más a la presencia, la real, pero espiritual. Y para eso vamos a tomar este versículo de 1 Corintios 10, que pronto vamos a ver en la iglesia, que dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación, la comunión, la koinonía en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. En ese mismo pasaje, en ese mismo párrafo, se habla de que cuando tú estás en este ritual de los sacrificados a los ídolos, tú participas con los demonios. Sí, el capítulo 7, es el 7, el que habla de que los ídolos nada son. ¿Sí es el 7? No, o es el 8. Okay. El capítulo 8 nos dice que los ídolos nada son, en el sentido de que pues, no son dioses, y la comida no es que se le pegue un demonio. Pero Pablo, hablando en el capítulo 10, sí nos dice que el ritual sí tiene una relación con los seres espirituales malignos. Entonces, si entendemos que este ritual está relacionado con los seres espirituales malignos, el tema de
entrega de la carne a los ídolos, también vemos que la cena del Señor también sí es una comunión espiritual. Y de hecho este capítulo 10 justamente está antes del capítulo 11, donde es donde sacamos más nuestra teología acerca de la cena del Señor. Vemos que el capítulo 11 es como súper explícito, discernir el cuerpo, hagan esto en memoria de mí, todo esto. Pero antes está el 10 que nos dice que sí, que participamos. Esta palabra participación, dicen los teólogos, que es una palabra que sí te alude a una participación física, no, una participación real, una participación en vivo. Ahorita vamos a explicar un poquito más con un bonito esquema que hicimos. Para el otro lado. La segunda confesión de fe bautista de Londres, de 1689, en su capítulo 30, párrafo 7, nos dice lo siguiente, que esta es la confesión a la que más nos adherimos. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente en los elementos visibles, también participan interiormente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tal como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Hermanos, recordemos que este es un tema que escapa a nuestra mente porque estamos tan acostumbrados a lo visible, a lo corporal, que este tema de la unión espiritual puede ser algo confusa. Pero un ejemplo que nos daba Calvino, bueno, la idea que tenía Calvino, no sé si podemos decir que es exactamente así, pero un acercamiento es esto. Nosotros estamos participando, pueden ver estos hermanos que están en todas las diapositivas, estos hermanos siempre fieles. Entonces ya los identificaban, hermanos, ellos ya les voy a pagar porque siempre salen. Estos hermanos están en la cena del Señor. Pero esto no es solamente simbólico, sino que el Espíritu Santo los une presencialmente en espíritu con el cuerpo del Señor Jesucristo que está glorificado en los cielos. Así que no solamente es un memorial, sino que de verdad hay una participación espiritual que trasciende nuestra mente, trasciende nuestros sentidos, pero espiritualmente está ahí y esto nos alimenta. Como dice Sinclair Ferguson, la eficacia del bautismo y la cena del Señor ya no pueden separarse más del ministerio del Espíritu que de la eficacia diaria de las Escrituras. Como les decía ahorita, tú cuando lees las Escrituras eres movido en tu espíritu. De la misma manera, estos actos no simplemente se quedan en tu mente, sino que alimentan tu espiritualidad. Ahora vamos a el fruto del Espíritu Santo. Y también este es un tema donde vamos a romper un poquito de paradigmas. Hermanos, yo estoy aprendiendo mucho con estas cosas. Todos tenemos muchas ideas acerca de estos temas, pero vamos a ver si son correctas, hermanos. Ok. Esta lista de virtudes, de cualidades, esta nos habla del mismo Señor Jesucristo. O sea, este tema del amor, de la paz, gozo, longanimidad, es un reflejo. Básicamente, el fruto del Espíritu es la manera visible o la manera palpable o cuantificable de tu andar en el Espíritu Santo. Básicamente, el fruto del Espíritu es otra forma de este versículo que nos dice que estamos siendo hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, conforme a la imagen del primogénito. Y con esto, hermanos, tampoco este versículo pretende que tú seas pasivo, pues como es fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo lo haga y yo me quedo tranquilo, no. En la vida cristiana se trata de un acompañamiento de un 2 a 2. La salvación sí es algo meramente de Dios, pero la vida en santidad tiene que ver con las dos personas. Es lo que se llama sinergismo. Sin significa con, energema significa energía, o sea, los dos tenemos que poner de nuestra parte. El Espíritu Santo hace lo suyo en nosotros, pero nosotros también hacemos nuestro esfuerzo de vivir como Él quiere que vivamos, y vamos ahí en ese paralelo. Ok, hermanos, aquí es otro punto que de repente ya vamos a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Está lista? Porque, hermanos, muchas enseñanzas de estas se nos enseñan como tan repetidamente que creemos que es como palabra de Dios, esta manera de interpretarlo,
Y cuando lo vemos de otro sentido decimos, es que no es posible. Esto es una lista no exhaustiva. O sea, tenemos esta idea de que es un fruto y este fruto tiene 9 características y solamente 9. Pero probablemente, o lo más seguro, de acuerdo al texto, es que es una lista que Pablo no está queriendo recordar cada uno de estas características, de estas virtudes. No es como que ya lleve 7 virtudes y diga, ay, ¿cuáles más hay? ¿Cuáles más? Y estaba buscando meterlas todas para que no le falte ninguna. No, porque vemos que el mismo versículo nos dice en Gálatas 5, 22, 23, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ese tales ya nos está hablando de que hay otras virtudes que están relacionadas al fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos la virtud de la humildad. Yo creo que la humildad es algo muy espiritual, es algo que sí tiene relación con andar en el Espíritu. De hecho, es esa característica que Jesucristo usó de sí mismo cuando dijo, yo soy manso y humilde. Mateo 11, pero aún así no es una cualidad que esté aquí. También recordando, hermanos, que Pablo está haciendo cartas circunstanciales y justamente Pablo está hablando de un tema que estaba ocurriendo en la iglesia, divisiones, peleas, contiendas, todo esto. Entonces, esta lista está reaccionando a la situación que estaba sucediendo en Gálatas. Y otro punto importante, esto se relaciona con las relaciones personales entre la iglesia. Porque es muy bonito leer este versículo y pensar, el fruto del Espíritu Santo que yo tengo o que yo estoy demostrando en mi vida personal, cuando voy a mi trabajo, cuando voy a la escuela. Pero este es un mandato o esto es algo que le está diciendo Pablo a la congregación. O sea, este fruto no tiene que ser tú solo y tu relación con Dios, sino que tiene que ser tú y tu relación con Dios y los demás. No es un fruto que es tuyo, que solamente se enfoque en ti. Es un fruto que se enfoca en la iglesia. Y para mí la revelación más que me sorprendió fue ver que el término carpos funciona como un singular colectivo. Vemos que las obras están en plural, ¿no? Las obras de la carne. Pero dice fruto, entonces es un solo fruto con 9 características. Entonces capaz que si tú no estás presentando esas 9 características no tengas el fruto. Pero nos dice, por ejemplo, el teólogo Gordon Fee, que esta misma palabra es como cuando tú hablas del fruto de tu huerta. Por ejemplo, digamos que tienes una huerta con aguacates, con chilacayote, con tamarindo y con mamey, así la fruta que más se te antoje, la más rica. Y tú dices, se ve que está dando mucho fruto la huerta. O sea, no estás diciendo que solamente hay una plantita, hay una frutita en la huerta. Estás hablando de toda la cantidad. Incluso cuando ves en tu casa y ves ahí tu tarrito que tiene plátano, manzana, mango, puedes decir, hay mucha fruta en la casa. No dices, o no solemos decir, hay muchas frutas, sino que hay mucha fruta. Entonces, muchos como que limitan con que fruto es uno solo y tiene 9 características. Es algo que a mí también se me enseñó y yo también creía como ciegamente, pero me llama mucho la atención esto. O sea, yo creo que tiene mucho validez, porque si no estaríamos como que dejando fuera muchas otras características, ¿no? Muchas otras virtudes. Así que vamos a entender fruto como en plural, hermanos. Por eso puse aquí, hablando de nuestro tarrito de fruta, vamos a ver cada uno de estas características. Amor, hermano. Hay producción, hermano. Hay producción. Ok, amor. Hermanos, el amor está en el aire. Enamorado de nuestro Señor. El amor está en todos lados, hermanos. El amor es justamente ese, buscar el bienestar, buscar el bien del otro sin requerir nada a cambio, ¿no? Como lo que hizo el Señor Jesucristo. Nosotros no le dimos nada, o sea, nosotros no hay algo que nosotros
podamos darle que sea suficiente pago para lo que Él hizo. O sea, Él se entregó totalmente sin esperar una retribución del mismo valor a cambio. Además vemos que el tema del amor también es o sea, 1 Corintios 13 te describe el tema del amor. En el amor se resume la ley. El amor es como esa virtud cardinal, esa virtud central, hermanos. Y recordando que justamente, ¿otro carro? Claro que sí, hermano. Digo, 2 veces lo dije antes de empezar este curso. 2 veces lo dije, hermanos. ¿Qué carro es? No sé. ¿De qué carro es? Un Volkswagen azul. Ya no está. Hermano, me arrepiento. Adelante, no. Termina el curso, no soy digno de seguir. Amor. Déjame pensar. El amor, hermanos, justamente es el amor es justamente una buena palabra para iniciar esta lista, porque estábamos viendo que las obras de la carne que estaban viviendo los Gálatas eran temas de conflictos, de peleas, de querer ser el mejor. Estaban muy parecidos a los de Corinto, ¿no? Entonces el amor es un buen tema para iniciar, porque justamente está en contra de este ideal egoísta que estaban experimentando los Gálatas. El amor es bueno que vaya primero, porque contrarresta justamente estas actividades egoístas, que es de donde se extienden todas las obras de la carne. El gozo, hermanos. Amén. Ay, un manguito. Un manguito, hermanos. El gozo me gusta mucho, me gusta experimentar gozo, por eso puse un mango, porque me gusta el mango. Hermanos, aquí también se habla de un gozo que no es personal. O sea, tú no puedes decir o no puedes pensar que, estoy manifestando el fruto del Espíritu Santo teniendo gozo yo solito, mientras toda la iglesia está toda triste, está toda preocupada. No, tiene que ser un gozo en la colectividad, en la unión. Vemos que Pablo tiene Dios, toda la escritura hace mucho énfasis en esta parte del gozo. Ya dice en Salmos, ¿no?, que a su diestra hay plenitud de gozo. Tenemos que buscar el gozo, no se me ocurre cómo decir, pero de paz sí se me ocurre, hermanos. Igual, a veces pensamos en la paz como algo como interno, ¿no? Como este sentir de que estoy tranquilo, de que estoy a gusto. Pero recordando que estamos en un tema de la iglesia, tú no puedes decir, yo me siento en paz, pero estar peleado con tu hermano, porque tu paz individual no es un reflejo de este fruto del Espíritu Santo. El fruto es que tú no estés en hostilidad, en problemas con el hermano. Y la Biblia habla mucho de el Dios de paz. Nos decía ahorita este versículo, ¿no?, que el Espíritu Santo nos ha unido y nos ha dado este vínculo de la paz. O sea, Dios es el Dios de paz. Y es curioso que las veces que se menciona a Dios como un Dios de paz es en pasajes donde está viendo un conflicto, donde está viendo una pelea. Así que esto nos llama a buscar la paz con la otra persona. No nos quedemos centrados en mi individualidad. Es yo y el hermano estamos en buenas condiciones, estamos en buenos términos, no estamos en guerra. Longanimidad. Aquí de repente, poco está ahí en ese versículo. Bueno, este versículo de paciencia, que es el griego macrotimia, y lo vas a conocer muy bien por ese versículo de 1 Corintios 13:4, que dice: el amor es sufrido. Esa palabra sufrido es la misma que está aquí, macrotimia, que es longanimidad, o que nosotros no sabemos la versión de paciencia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué longanimidad? Bueno, esto es un ánimo largo, un ánimo que perdura, y solemos asociar la paciencia con estoy tranquilo aunque se me derramó el café, estoy tranquilo aunque se me hizo tarde. Pero Pablo aquí no está hablando de esa paciencia. Pablo está hablando de qué tanto soportas a tu hermano,
Dios está hablando de que tanto sufre. Recordemos 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. ¿Qué tanta posibilidad tienes de sufrir por el hermano? Y es como la parte pasiva del amor. De hecho, la longanimidad, vamos a ver, la benignidad también está aquí. Muy bien, la benignidad es un melón, según. Ahí lo puse en Canva, melón, ya me salió. Estos hermanos están muy de la mano. Longanimidad y benignidad son como estas dos partes del amor. El amor implica soportar al hermano y también implica hacer el bien por el hermano. Es la parte activa. Tú cuando amas, soportas, o sea, no es que hagas algo, sino que simplemente si te hacen a ti, tú toleras, tú aguantas, y la otra es, bueno, como te amo, voy a hacer este gesto, voy a realizar tal acción, voy a hacer tal obra para ser benigno para contigo. De hecho, vemos que están juntos siempre, ¿no? También 1 Corintios 13 nos dice, el amor es sufrido, benigno. Están ahí juntos de la mano. La bondad es muy parecida a la benignidad. Podemos decir que es como este carácter más amplio. ¿La tenía? Una banana. Muy bien. Y la fidelidad. Caray, pero ya he leído este versículo 1000 veces y nunca he visto que está la palabra fidelidad. ¿Cuál creen que es esa? Fe, exacto, muy bien. Que fe viene del griego pistis y que se puede traducir como fe o fidelidad. Aquí, tal vez por el contexto, podemos creer que esta palabra es más parecida a lo que es la fidelidad, o que aquí Pablo está hablando de la fidelidad, porque la fe es como esta creencia en Dios, pero aquí está hablando como esta participación activa, esta vida en la que tú eres leal a Dios, en el que estás ahí junto con Él. Y esto pues va a influenciar en la manera en cómo te comportas con los demás. Si tú le eres fiel a Dios, vas a poder manifestar esa fidelidad a tus hermanos en Cristo. Afabilidad, que es la bonita palabra de mansedumbre. Hermanos, me gusta esta palabra, aparte de que es la que usó Cristo también consigo mismo. Dijo que soy humilde y manso de corazón. La palabra mansedumbre justamente se usaba, de acuerdo a las personas que saben de este contexto histórico, de tres maneras en la antigüedad. Los médicos hablaban de un medicamento manso. Ese medicamento el medicamento que te atontaba, ¿verdad? Porque te mareaba el medicamento. Se decía que era un medicamento manso cuando te aliviaba el dolor. Así como lo que se llama hoy nuestro querido ibuprofeno. Es un medicamento manso que te alivia el dolor. Para que tengan ahí recuerdo. Cuando piensas en mansedumbre, piensa en el ibuprofeno. Imagínate tú ser ibuprofeno para el otro, tú aliviar su dolor. Otra manera de usarse era cuando los marineros veían que había una cierta brisa en medio del mar, ahí todo caloroso, todo sofocante, una brisa fresca que te relajaba, era una brisa mansa. Y también lo usaban para hablar de los animales que estaban domados, ¿no? Entonces, en cierto sentido, esta afabilidad, esta mansedumbre, nos habla de una persona que tiene un carácter que es humilde, que entiende su humildad, entiende su relación y que es de aliento, es agradable para con las personas, es justamente su ibuprofeno, vamos a decirle, porque me gusta esta alegoría, ¿no? Una persona mansa es agradable, no es débil, no significa que se deje ningunear, simplemente es una persona que reconoce su humildad ante Dios y que actúa en reflejo a eso. Y después tenemos este bonito versículo que habla de la templanza, el dominio propio. Aquí sí pudiera decirse que este fruto, el que más habla del individuo, de alguien solo, porque no es como que hablemos del dominio propio de la iglesia en general, pero sí, cuando cada persona tiene dominio propio en la iglesia, pues esto va a hacer que se crea
va a hacer que se crea un bonito ambiente. Porque vean la importancia del dominio propio, hermano. Una sandía. Muy bien, hermano. Así tenemos que vernos, hermanos, rebosantes de este fruto. Amén. ¿Quién me da un grito de júbilo? Hablando de gritos de júbilo, vamos a ver el Espíritu Santo y la adoración. Amén. Una pregunta que todos nos podemos hacer. Oye, Sergio, recordando el primer día, las preguntas que hacían, ¿puedo orar al Espíritu Santo? ¿Se puede orar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo recibió adoración. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice lo siguiente en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pero ¿qué pasa? Esta palabrita, esto que puse en rojo, en el griego, como bien pueden leer ahí, es ineumateu, la trefnotes, depende cómo quieras, si usas el griego moderno como pronunciación. Esta palabrita se podría traducir en adoramos al Espíritu de Dios. Se podría traducir de esa manera. Agustín, de hecho, lo interpretaba así, que esa palabra significaba adoramos al Espíritu de Dios. Pero viendo el versículo y que hay como un cierto paralelismo entre adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, podemos pensar que muy seguramente no está hablando de que tú adores al Espíritu, sino que tú adores en el Espíritu, porque recordemos que el Espíritu Santo siempre busca guiarte a Jesús. El Espíritu Santo no es esta persona de la Trinidad que busque dirigir los ojos a Él exclusivamente, sino que busca siempre dirigir los ojos a Jesús. Por eso es muy raro, bueno, es difícil que encontremos un versículo donde se le adora al Espíritu Santo directamente. Pero aún así, esto no evita que las personas, los cristianos de los primeros siglos, entendían que el Espíritu Santo, al ser Dios, sí merece adoración y gloria. Vemos este hermano de nombre bonito, Nicetas de Remesiana, del siglo IV, dice: es inútil rehusarle al Espíritu Santo el nombre de Dios por la adoración debida a Dios, cuando no pueden negar que Él tiene el poder de Dios. Yo, por consiguiente, adoraré al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con una misma religiosa adoración, no separadamente como los paganos adoran a muchos dioses, sino como a un solo Dios. Entonces aquí se habla de la Trinidad, se habla de adorar al Espíritu Santo en conjunto con la adoración. Entonces vamos a ver el Espíritu Santo y la oración, hermanos. Justamente tenemos que hoy estamos en nuestro servicio de oración, después de esto vamos a orar. Así que ahorita vamos a estrenar estos versículos. Vamos a aplicar estos versículos. Muy bien, nos dice Romanos 8, 26 y 17 esto que todos bien sabemos. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. La Biblia nos muestra cómo la vida de oración no es una opción para el cristiano, la vida de oración es una necesidad, pero también reconoce que somos débiles, que somos a veces no las personas más capaces de orar. O sea, suena medio raro, ¿no? Vemos la oración como algo sencillo, pero a veces en nuestros pensamientos carnales, a veces en desviarnos por cosas que no son la voluntad de Dios, no oramos como el Señor quisiera de nosotros, pero el Espíritu Santo está ahí apoyando nuestra debilidad. Y también vemos que el Espíritu Santo nos da una provisión en la lucha contra los principados y las potestades. Este versículo viene después, viendo ahí, Efesios 6, hermanos. ¿De qué porción creen que viene este versículo? ¿Alguien conoce en qué parte está esto en la Biblia? ¿Cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama esta porción de la Escritura? Empieza con A y termina con madura. De Dios, armadura. Exacto, la parte de la Biblia donde nos habla armadura. Justamente este versículo viene después, o ahí mismo, en la descripción de la armadura de Dios. Esta armadura que nos habla de nuestro enfrentamiento contra las huestes
espirituales, estas que se levantan contra Dios. Y justamente nos dice, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con la perseverancia pública y súplica por los santos. Entonces se habla de que saques la espada de la palabra y después se te insta a que ores. Entonces aquí el Espíritu Santo también estás orando en él. A veces la gente tiene estas nociones raras o equivocadas de que orar en el Espíritu tiene que ver con un trance místico y tienes que como que salirte casi de tu cuerpo como una proyección astral, pero no, orar en el Espíritu tiene que ver más con lo que vimos en Romanos, ¿no? Que a veces el Espíritu Santo, bueno, tú oras y el Espíritu Santo también hace su obra, eso no pasa por tu mente, pero el Espíritu Santo lo está haciendo, y además orar en este sentir reverente, en este comprender que lo estoy haciendo para Dios, con una mente enfocada. Y hermanos, vemos, me gusta esta frase de Gordon Fee, nos dice, posiblemente es imposible entender a Pablo como teólogo si no se toma muy en serio esta dimensión de su espiritualidad. Aquí, haciendo este juego de palabras, un espíritu. Una vida sin oración equivale a una existencia de ateísmo práctico. Muchas veces entendemos a Pablo como un gran teólogo, como un gran misionero, pues recordemos que Pablo también fue un gran hombre de oración. De hecho, grandes de las personas que han impactado el mundo cristiano, por ejemplo, Hudson Taylor, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, eran personas de oración, de oración que buscaban a Dios, se aferraban a Dios. Entonces, si no oramos, ahora sí que estamos viviendo como si Dios no existiera, estamos cayendo en un ateísmo práctico. Y ahora viene el tema de la adoración en el Espíritu Santo. Este es un tema que a veces no lo tocamos, y se me hace muy curioso que justamente ser llenos en el Espíritu Santo está relacionado con cantar, con la música. Aquí tenemos dos pasajes paralelos, bueno, dos pasajes muy similares, Efesios, Colosenses. De hecho, si vemos Efesios y Colosenses son muy similares entre ellos. Incluso, metiéndonos un poquito en lo técnico, hay quien cree, me gusta la idea de que tal vez Efesios es la famosa epístola a los de la Odisea, que se le dice a los de Corintio, a los de Colosas, les dice, lean la carta, después de leer esta carta, lean la carta a la Odisea, y los de la Odisea pues lean la carta de Colosas, y son muy similares. Y vemos que para Pablo la ética y la adoración van de la mano, no están separadas. En Colosenses nos dice que la palabra de Cristo abunda en abundancia en ustedes con toda sabiduría, y nos dice enseñándose y amonestándose unos a otros con predicaciones, con exhortaciones. No, ¿verdad, hermano? No dice así ahí. Siempre quise aplicar esa. Así no dice. Así no dice, hermano. Dice, enseñándose. Un sueño cumplido. Enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. O sea, se puede enseñar, se puede amonestar con música, con cantos. Y en este pasaje que también vemos que están hablando de muchos elementos, aquí nos dice que esto es algo que viene del Espíritu Santo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales. Entonces, la adoración está ahí unido a la ética. Dios permite que podamos, a través de la música, comunicarnos verdades esenciales del Evangelio. Nosotros cuando estamos en el culto el domingo, o incluso ahorita antes de empezar la clase, pues tenemos nuestras alabanzas. Hay tal vez canciones que no conocemos, pero es bueno que las escuchamos y que veamos la letra y que eso motive a nuestra comprensión del Evangelio, y también cantarlas obviamente, pero sí hay una dimensión de enseñarnos, o sea, hay de verdad enseñanza en la música. Por eso ser ahorita le llaman salmistas, ¿no?, a los cantantes cristianos. Ser un cantante cristiano no es cualquier cosa, hermanos, no es simplemente decir tengo una voz bonita. Para ser un cantante cristiano también necesitas saber teología, porque vas a enseñar a la iglesia. De hecho, un elemento justamente para modificar a un grupo de personas es la música. La música es un elemento que desde la ciencia y eso
modifica a la gente, cambia a las personas. Este tema de los experimentos, de que la gente que va manejando le pone cierta música. La música mueve fibras, hermanos. Vemos que hay iglesias como tipo vamos a decir neopentecostales, que pasa que el pastor está a punto de decir la prédica más melancólica y que dice, antes, hermanos, el del piano, por favor, que pase atrás, y empieza a tocar pianito, porque se espera que con la música tranquilita tu mente se vaya predisponiendo a que llores, a que tengas sentimientos, emociones. O sea, la música tiene un gran poder. La música, hermanos, por ejemplo, podemos ver con Bad Bunny, el conejo malo. Sus canciones nos hablan de mucha denigración sexual y estos temas, pero es un mensaje que se queda en la mente de los chavos. O por ejemplo, esta narcocultura, vemos tantas canciones que hablan acerca de que yo soy el mejor y que yo vendo droga y que yo hago esto, y qué es lo que hace que los chavitos que escuchen esa música crezcan queriendo cumplir todos estos estereotipos de las canciones. La música tiene poder para de verdad hacer un cambio en nuestra mente. Entonces vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué palabras son estas, ¿no? Salmos, himnos y canciones espirituales. Los salmos, hermanos, aquí uno puede decir, se refiere solamente al salterio del Antiguo Testamento. Pero una cosa muy curiosa que vi cuando estaba investigando esto es que en 1 Corintios 14, 25 dice lo siguiente: hablando en este contexto de las profecías y hablar en lenguas en medio de la iglesia, lo que estaban haciendo los corintios, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación. O sea, aquí se está usando la palabra salmo para hablar de tal vez una música, una canción que Dios inspiró, en un sentido, no como la escritura tal vez, pero sí guió a una persona, lo movió a escribir una canción o a hacer una canción cantada a Dios, a componer una canción. O sea, vemos que en el tiempo de Pablo, esta palabrita se usaba no solamente exclusivamente para el salterio, sino para cualquier canción que era como compuesta por Dios ahí en la iglesia local. Que de hecho nosotros como que no estamos, como que vemos la espiritualidad como muy mental, pero para la iglesia del primer siglo, en una iglesia donde estaba pasando esta transición y que veían los milagros y veían tantas cosas, para ellos como que lo espiritual era lo normal, ellos era su modo de vivir. De repente un hermano cantaba una canción, de repente un hermano decía una profecía, pero obviamente esto lo tenían que hacer en orden, lo hacían en orden, pero había mucha como espontaneidad del Espíritu Santo, podemos decir, en las primeras iglesias, al parecer. También vemos, hermanos, que se nos habla de himnos, canciones. Estas eran canciones dirigidas a deidades y a héroes. Entonces aquí pues, vemos canciones pues, hechas justamente a Dios, ¿no? Y al Señor Jesucristo especialmente, y canciones espirituales. Como el término canciones ahora sí que abarca pues todo lo que son cualquier canto, cualquier género. Comprendemos que cuando Pablo habla de espirituales, esta palabra espirituales pudiera aludir también a himnos o a salmos, pero como esas palabras ya dan por hecho que se está refiriendo a una deidad, a Dios, aquí espiritual puede ser que solamente califique la palabra canción. Entonces son canciones, como veíamos, espiritual, están relacionadas al Espíritu Santo. Entonces estas canciones son inspiradas, compuestas por Dios, de acuerdo a esta manera de entenderlo. ¿Y cómo podemos comprobar que en la iglesia primitiva sí había canciones que los hermanos cantaban inspirados o movidos, compuestas por Dios? Lo vemos en Colosenses 1, 15, 18. O sea, esto que nosotros ya lo tenemos por escritura, por palabra inspirada de Dios, los teólogos están la mayoría de acuerdo en que se trata de un himno antiguo, una canción que la iglesia compuso y que justamente es una iglesia que enseña, es una canción que te enseña acerca de la doctrina de Jesucristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles. Y claro, cuando lo pasas al español, ya no se ve tan poético, ya no tiene tanto su musicalidad como si la tiene en el idioma griego, que no la puse, ¿verdad, hermanos? Pero tienen que saber esto, ¿no? Que
que sí vemos que la Biblia nos muestra ejemplos de cantos, también afuera del salterio, y que justamente algunos de esos cantos que hacían las iglesias fueron divinamente guiados por el Espíritu Santo para ser puestos en el canon. También, por ejemplo, de Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir, el cual siendo en forma de Dios. O sea, esto también es un himno, hermanos. Hay muchos himnos. Cuando María recibió la revelación de que iba a ser la madre del Señor, vemos el Espíritu Santo mueve. Si somos una iglesia espiritual, por así decirlo, vamos a ser una iglesia que adore, que alabe a Dios. Así que, ¿qué aprendimos hoy, hermanos? Que la iglesia es la continuidad del pueblo de Dios. Los mandatos relacionados al Espíritu Santo ya los vimos. Las ordenanzas y el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y la adoración. Así que quiero darles las gracias a todos ustedes. Nos despedimos de los que están en la iglesia, en casa, en todos lados. Ustedes son iglesia.